Vamos a darle el turno al segundo panelista, el ingeniero Mario Ismach, que va a profundizar sobre ISO 14000 y OSAS 18001. Bienvenido, Mario. Mientras se prepara, les cuento que Mario es vicepresidente de Calida, integra la Comisión de Medio Ambiente y es coordinador y director técnico del área proveedor de ensayos interlaboratorios. Es actualmente director técnico de Alimentaria San Martín SRL. Bienvenido, Mario. Gracias, buenos días. Yo voy a hablar de un tema que está relacionado con el desempeño de los laboratorios, un área que en principio se considera tangencialmente diferente a la del control de calidad de los alimentos. Normalmente tenemos el concepto de calidad de los alimentos referido a productos conformes. Pero cuando vemos esto dentro de un subsistema de calidad, vemos que se superpone con los controles de medio ambiente y los de seguridad laboral. En el área del medio ambiente, lo que priman son los aspectos ambientales y la reducción de impactos. Estos impactos pueden ser emisiones de fluentes líquidos, sólidos, gaseosos, y están relacionados con calidad porque si el producto se deteriora, ese producto se descarta como un residuo. Y se superpone con el de seguridad laboral, que atiende básicamente a los riesgos de salud del trabajador y la protección de las condiciones del trabajador, con que si el ambiente no es seguro para el trabajador, es probable que haya riesgo en la calidad del producto terminado. Esto, llevado a los subsistemas de organización, nos encontramos que las empresas tienen procedimientos administrativos que son los que dicen cómo se va a organizar el trabajo, dónde van a estar ubicados los distintos sectores de la planta, el layout, los diagramas de flujo, etc. Estos procedimientos administrativos están acotados por determinados procedimientos legales, como la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que ya antes se había mencionado, la Ley de Riesgo de Trabajo, e innumerables leyes de protección del medio ambiente. Digo innumerables porque tenemos reglamentos, legislaciones que son nacionales, provinciales, municipales, y un grupo muy importante de procedimientos legales que están relacionados con lo que es seguridad alimentaria, código alimentario, reglamentos de SENASA, etc. En un intento de organizar todo este cúmulo de cosas que son en algún momento contrapuestas, se empezaron a gestionar o a armar procedimientos de gestión, que inicialmente fueron la gestión de calidad a través de la ISO 9000 y todas las que le siguieron, que derivan en el caso específico de industria de alimentos en lo que es la 22000 y posteriormente la GFCI. También se empezaron a implementar normas de gestión ambiental para tratar de unificar criterios y últimamente se agregaron las de gestión de salud y salud ocupacional dentro de las OSAS 18001. ¿Qué es lo que ocurre? Estos normalmente son manejados por áreas diferentes o gerencias diferentes, pero que no tienen en cuenta a veces cómo se interrelacionan los distintos problemas o inclusive desde el punto de vista laboratorio, los distintos controles que hacemos los laboratorios, que en más de una ocasión son comunes a estas varias áreas. Y en este sentido, ¿qué es lo que proveemos los laboratorios? Los laboratorios fundamentalmente proveemos objetos verificables que permiten determinar la calidad del producto, el estado del ambiente donde estaba el trabajador, los niveles de compromiso con el medio ambiente que puede tener la empresa. Y estos objetos verificables, ¿para quién son? Y en principio hay una cantidad de receptores que son diferentes, que tienen distintos criterios de lectura de estos objetos verificables. Nos vamos a encontrar con auditores que hayan sido capacitados de acuerdo a ISO 19011, que van a tener criterios técnicos más o menos claros de qué pedir, tanto sean estos auditores internos o externos. También nos vamos a encontrar que estos objetos verificables son para presentar ante inspectores de autoridad de aplicación. Por ejemplo, el que da la habilitación para la descarga de fluentes líquidos, o el que
dice que las condiciones de higiene y seguridad del trabajo está bien, como es en nuestro caso la superintendencia de riesgo de trabajo. También nos vamos a encontrar con inspectores de autoridad de control. ¿Qué es en este caso un inspector de autoridad de control? Por ejemplo, podría ser el inspector de la ART, de la aseguradora de riesgo de trabajo, que viene a controlar que estas condiciones de trabajo que hay en la empresa no generan contaminantes que puedan afectar a la salud del trabajador, pero vienen y preguntan solamente por cuánto impacta esto en la salud del trabajador, pero no les preocupa qué puede ocurrir sobre el producto elaborado. También tenemos auditores de organismos de inspección que pueden venir a verificar si determinadas partes de la organización están cumpliendo con sus expectativas. Y también tenemos inspectores de evaluación de conformidad de los requisitos de los clientes. ¿Quiénes pueden ser estos inspectores de evaluación de conformidad? Por ejemplo, en el caso de empresas que elaboran para terceros con marca propia. Estos inspectores vienen con la idea que este producto, marca propia, tiene que llevar unos determinados atributos de calidad que hacen que el negocio se pueda mantener y que la firma que puso la marca no va a ser involucrada en algún accidente agroalimentario. Estos inspectores no siempre piden la conformidad con respecto a la parte de higiene y seguridad y la parte de medio ambiente. Y estos son parámetros que son críticos porque si hay un accidente laboral dentro de la empresa, el estándar de calidad de producción no se va a poder cumplir. Si la empresa emite contaminantes más allá de lo que la legislación admite, puede ser que la empresa se vea complicada en términos de producción porque puede estar frente a una potencial clausura. Estos objetos verificables o protocolos de informe, para que sirvan para la empresa, para que puedan resistir una auditoría, tienen que tener una determinada cantidad de cualidades. Por ejemplo, tienen que provenir de laboratorios confiables. ¿Y cómo se define el laboratorio confiable? Nos encontramos que hay una cantidad de consumidores de estos protocolos de informe que lo único que necesitan es un papel que le diga que está bien. Y en ese caso, el laboratorio no necesariamente reúne todas las condiciones para ser un laboratorio confiable. Cualquiera podría llegar a emitirlo. Para que el laboratorio sea confiable, el laboratorio tiene que tener un sistema de calidad, tiene que tener trazabilidad de las mediciones. Estos protocolos además tienen que identificar forzosamente y claramente quién es el laboratorio que lo emitió. Tiene que describir fehacientemente el objeto de estudio. No alcanza con que diga muestra de agua. Debería indicar de dónde se la extrajo. O debería indicar si es una descarga de un efluente, cuál es el equipo o máquina que se muestreó en el caso de una emisión gaseosa. Tienen que mencionar también la técnica analítica utilizada y también cuál es el rango analítico, porque nos encontramos muchas veces con protocolos que dicen no se detecta y en el protocolo no figura cuál es el límite de detección. Esta información obviamente hace que inexistente hace que el protocolo sea fácilmente objetable por parte del auditor. Y además debería agregar información complementaria útil. Por ejemplo, la empresa estaba funcionando en condiciones normales, o ha habido una alteración, o que el muestreo ha sido estadístico o no. Y este es un modelo, por ejemplo, del protocolo de informe que se utiliza habitualmente en la provincia de Buenos Aires para la emisión de informes en el medio ambiente. Estos protocolos tienen estas características que les mencionaba antes, como por ejemplo, tienen un número correlativo, tiene la identificación de quién es la empresa, en este caso generadora del contaminante que se quiere investigar, identifica cuál es el lugar, cuáles son las condiciones climáticas, y identifica cada uno de los analitos o elementos que se van a investigar e identifican cuál es la fuente. Y se define en ese momento exactamente cuáles son las condiciones de muestreo. Y el cliente emite una autorización de que está de acuerdo con esa toma de muestra, que esa muestra es fehaciente. Como antes ya se había mencionado, la toma de muestra no es un hecho menor,
nosotros nos encontramos a veces recibiendo en el laboratorio muestras extraídas por terceros que son rechazadas en el mostrador porque no cumplen con los requisitos mínimos que tiene que tener una muestra. Por ejemplo, no es el envase adecuado, el envase viene derramado, no trae cadena de frío. En el caso de mediciones de contaminantes gaseosos, nos hemos encontrado con que el elemento de captación estaba usado al revés. Y entonces el lugar donde debería ingresar la muestra, en realidad está del otro lado. ¿Y qué es lo que debe hacer el laboratorio? El laboratorio no puede quedarse de mostrador para adentro, sino que tiene que ser capaz de capacitar al que va a tomar la muestra para que la muestra no sea sacada de tal modo mal que desvirtúe todo el resultado analítico. Los atributos de los laboratorios deben ser, como mínimo, habilitados por autoridad de aplicación. Es decir, si vamos a hacer un análisis de agua para presentar ante SENASA, lo mínimo debería ser habilitado por SENASA. Pero resulta que hay una serie de áreas en donde nos manejamos de los análisis del área ambiental y del área de higiene y seguridad que no tienen autoridades de aplicación concreta y entonces nos quedamos en una especie de limbo donde en principio cualquier laboratorio podría emitir un informe de análisis ambiental para ambiente de trabajo. Lo menor es contar con personal especializado. Como antes habían mencionado, no alcanza con tener el equipo, los reactivos, la mesada. El personal que va a realizar los análisis tiene que demostrar experiencia en la realización de esos ensayos. Más aún, sería mejor que los analistas demuestren haber participado en ensayos de aptitud interlaboratorio, que indican que fueron capaces de resolver muestras reales en condiciones de comparación con otros laboratorios. El laboratorio además debería ser acreditado por organismo competente. En nuestro caso sería el Organismo Argentino de Acreditación. Pero como en principio para las condiciones de nuestro mercado, la acreditación de todos los analitos solicitados por el mercado es muy compleja y costoso, en algunos casos debería alcanzar con estar certificado por organismo competente, además de estar acreditado por el OAA. El laboratorio además debe contar con un sistema de gestión de calidad auditable, es decir, que frente a una discusión o una discrepancia sea capaz de mostrar en sus registros cuál fue la vida o el ciclo de vida del producto o del ítem a analizar dentro de ese laboratorio. Debe tener trazabilidad de sus registros, debe poder detectarse fácilmente quién es el analista que tomó las medidas de campo, quién es el que hizo los registros primarios y cómo se llegó al cálculo del valor informado. Debe tener los equipos obviamente calibrados y certificados y acá nos encontramos con algunas sutilezas como por ejemplo en uno de los últimos episodios de una auditoría, un auditor, que no era precisamente un auditor 19011, empezó a solicitar el certificado de trazabilidad del certificador que certificó. Y entonces casi nos llevan hasta el Metro Patrón de París. Y esto tiene que ver con a veces la ausencia de criterios en cómo se definen qué elementos dan la trazabilidad o la certificación. Es muy importante que los laboratorios participemos en ensayos de aptitud interlaboratorio. Este ensayo de aptitud es la herramienta crítica que indica la idoneidad del laboratorio para emitir resultados confiables. En el desafío de los ensayos de aptitud interlaboratorio está cómo conseguir que un ensayo de aptitud interlaboratorio en el ámbito donde nosotros nos estamos moviendo. Uno de los objetivos que tiene Caliva como Cámara de Laboratorios para satisfacer la necesidad de los laboratorios es la de organizar estos interlaboratorios, inclusive a requerimiento de los laboratorios que quieran participar, generando nuevos interlaboratorios que antes no existían. Todos los que participamos en interlaboratorios hemos tenido en algún momento el padecimiento de muestra de interlaboratorio internacional que queda retenida en aduana por distintos trámites burocráticos. Por ejemplo, muestra de alimento, como dice alimento, interviene SENASA. Y hasta que SENASA libera, se terminó el periodo de tiempo como para entregar los resultados, o que la muestra diga para análisis de cromo, plomo y cadmio, entonces, es residuo peligroso y va a parar a otra oficina de almacenamiento definitivo.
La solución que le encontramos fue la de poder organizar estos ensayos interlaboratorios a demanda. Y un ítem final, pero no por eso menos importante, de los atributos del laboratorio, es el asesoramiento pre y post emisión del protocolo. Si nosotros no asesoramos al que va a tomar la muestra o a las condiciones que tiene que estar la muestra, otra vez vamos a estar en una condición que va a haber un protocolo que va a cumplir con todas las normas de calidad, pero que no va a dar una información fidedigna de cuál era el estado de situación cuando se tomó la muestra. A veces ocurre que nos dicen en el laboratorio, necesito un análisis de agua. Entonces, la pregunta pre-realización es, ¿el análisis de agua para qué? Porque nosotros nos podemos encontrar con reglamentaciones que el agua la necesito para presentar ante la RT y entonces tiene que hablar de seguridad y higiene en el trabajo. O necesito la muestra de agua para poder habilitar el pozo ante la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires. Entonces caemos en el reglamento que nos pide el ADA. Y así sucesivamente, tenemos que hacer un análisis del agua residual. Entonces preguntamos, ¿para quién? ¿Para presentar ante quién? Porque si presentamos ante la Secretaría de Recursos Naturales de Nación es una historia, si presentamos ante AGOFA es otra historia, y si presentamos en la provincia de Buenos Aires, tenemos que preguntar en qué zona de la provincia de Buenos Aires porque tenemos distintos ámbitos legales de aplicación. Y si bien desde el punto de vista químico los análisis podrían ser similares, desde el punto de vista de la presentación legal no lo es. Por eso es importante que el laboratorio esté capacitado en cuál es el requerimiento y para qué necesita el solicitante ese servicio. Y finalmente, lo que llamamos postventa de ese servicio es, una vez que tiene el resultado y el cliente hace flamear el papel y nos dice, me voy a morir con esto, me van a clausurar, darle cuál es el alcance de ese análisis, hasta dónde sirve y cuáles son, inclusive en algunos casos, algunos procedimientos de mejora cuando hay desvío con respecto a los valores establecidos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Mario Ismach.